Cuando vemos que los nostálgicos del franquismo reaparecen con fuerza, nos preguntamos cómo se hizo la transición española. Fue la transición modélica, dice usted, pero también pacífica. Claro, si no hubiese sido pacífica no hubiese sido modélica. Fue violento todo lo que se llegó a conseguir la transición. ¿Cuál fue su responsabilidad en los sucesos del 3 de marzo de Vitoria? No tuvimos nada que ver con la represión policial. Como parte del gobierno que era ministro de Relaciones Sindicales, ¿cree que no tiene ninguna responsabilidad en aquellos sucesos? Perdón, es que lo que se acusa no es de responsabilidad política. Es que lo que se acusa es de haber asesinado a gente. El pacto de la transición evita romper con el régimen y los políticos franquistas siguen manteniendo su poder en la política y en las grandes empresas. Pues las puertas giratorias funcionaron a tope, sobre todo para determinados personajes. Cuando concluye su etapa política pasa a grandes empresas. ¿Considera que tomó una puerta giratoria? Hombre, yo ya tenía 60 y tantos años. Comprendo que a veces los políticos hemos hecho las cosas mal, pero es que a veces no se les perdona nada. Esta es otra de los detalles de la transición. No se borra, es como la limpieza de sangre, se borra el pasado, parece que el pasado nunca existió. ¿Qué hay de malo? Hombre, es un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía. Evidentemente muchos ministros han pasado a consejos de administración de grandes empresas, pero analice usted sus currículum vitae. Casi todos los jueces del top del Tribunal de Orden Público pasan a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Cuando yo era director general de Justicia nombraba desde el presidente del Supremo hasta el verdugo. Quedaron muchas personas que habían sido destacadas durante el franquismo teniendo un poder muy importante también en democracia. No serás tú de la escuela de Stalin. En 360 grados, las cuentas pendientes de la transición española. Año 2019. La ultraderecha se muestra desafiante y los nostálgicos del franquismo son más visibles que nunca. ¿Cuál es el caldo de cultivo de estos fenómenos? ¿Cómo puede ser que 40 años después el espíritu franquista guíe los discursos políticos? Buscamos respuestas en el cierre de la dictadura de Franco, aquel periodo llamado transición que para algunos fue modélica y para otros no tan pacífica. Un periodo de concesiones, de evitar males mayores, pero también de pago de favores. Una transición que, según algunos investigadores, se cobró muchas víctimas que hoy siguen pidiendo justicia. Recurrimos a una investigadora francesa que ha invertido años de investigación en aclarar ese mito. Sophie Baby documenta entre 1975 y 1982 más de 700 muertes violentas. Usted escribió este libro, El mito de la transición pacífica, ¿y qué conclusión extrae? ¿Realmente la transición fue tan pacífica y modélica como defienden algunos? La respuesta es obvia, es no, obviamente que no, con mucha violencia. El primer actor contestatario en la transición es ETA. Y luego hay otros actores contestatarios, son los gracos. Y luego hay, claro, los grupos de extrema derecha, que ellos también matan a unas 60 personas en la transición. Y otro actor muy importante de violencia es el Estado, que contabilizado como 178 personas. ¿Cree que al Estado se le pueden pedir responsabilidades por las muertes que se le atribuyen en este periodo? El principio mismo de la transición era el de la continuidad de agentes, de los funcionarios del Estado. Y también continuidad de los militares, de los policías y de los civiles. Pero esa continuidad se dio también en otros estamentos, en la política, en la empresa. ¿Esto contamina de alguna forma la época democrática? Es en parte verdad, pero hay que estudiarlo más.
La historiadora Sophie Baby nos pone sobre la pista. Queremos descubrir hasta qué punto las cesiones que se hicieron en la transición condicionaron el sistema democrático actual. Iniciamos nuestra investigación poniendo el foco en el clima de tensión que se vivía en aquel momento. Nos preguntamos si la violencia aceleró el proceso y favoreció que los que gobernaban en la dictadura siguieran manteniendo su poder. La matanza de Atocha, atentado cometido por terroristas de extrema derecha, hizo que se tambaleara la transición. Aquellos días de 1977 estuvieron tan marcados por la violencia que se trató de cerrar la época franquista sin filtrar la herencia que se adquiría. De hecho, varios de los últimos ministros franquistas pasaron a engrosar los consejos de administración de las grandes empresas y otros muchos siguieron en política. ¿Hasta qué punto se perpetuaron las estructuras del franquismo en democracia? Nos detenemos en el episodio que golpeó la transición española, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Cristina Almeida, compañera de los fallecidos, se ocupó de la acusación del caso. Su relato nos ayuda a conocer cómo influyeron aquellos hechos en las concesiones que se hicieron en aquel delicado momento. Yo estaba en Chile y yo iba a hacer un trabajo para Naciones Unidas sobre mujeres desaparecidas y niños robados o desaparecidos. Y tenía que llamar todos los días a Atocha para saber que yo estaba bien. Y bueno, con los cambios de horario, cuando llamé, pues me dijeron, fueron al despacho de Atocha, porque era un despacho de abogados laboralistas, pero que eran los abogados del transporte. Y lo que querían era que con un atentado allí hubiera una huelga general de transporte que quedaba paralizado el país. Se buscaba un retomar de la derecha, un golpe de Estado medio preparado que obligara a que el ejército interviniera. Uno de los cronistas más importantes de la época fue el periodista Fernando Onega, quien además fue jefe de prensa de Adolfo Suárez. Él vivió en primera persona cómo influyó la matanza de Atocha en el proceso de transición. El día de la matanza de Atocha ha sido el más cruel y el que estuvo a punto de poner en peligro la democracia, hasta el punto de que obligó al presidente Suárez a salir una noche de aquellas en televisión a decirle al pueblo español la gravedad del momento y a asegurarle que el proceso democrático continuaba y que se iba a hacer uso de la autoridad. Lo que no contaron es que el asesinato de Atocha, quizás por su brutalidad, causó una reacción en todo el país y entonces la gente se echó a la calle, pero se la echó a la calle sin un incidente, ¿no? El decano dijo que venían al colegio de abogados, que eran abogados y que los iban a velar allí, que además él se hacía responsable y Martín Villa fueron a verle para autorizar y dijo Martín Villa que él no tenía capacidad para asegurar o garantizar la seguridad en el entierro porque no sabía de dónde venían, no sabía, pero bueno. Cuando se gana el Partido Comunista su legalización es en el entierro de los abogados de Atocha, que hacen un entierro multitudinario con un orden impresionante y el gobierno decide en aquel momento que hay que legalizar al Partido Comunista. 300.000 personas se echaran a la calle en el entierro de los abogados y no hubiera el más mínimo incidente, pues yo creo eso que hizo decir, ¿dónde vamos? O vamos con los que han causado el retroceso, que son unos matones, o tiramos para adelante por la democracia, porque si no, no hubiera habido elecciones en el 77. La transición ha sido el mejor modelo posible. Ese consenso fue fruto de muchas cosas. Ley del silencio, fue en parte, y creo que en el mayor porcentaje, ley del miedo, y fue en parte ganas de salir adelante, fruto de que había un proyecto de país. La transición fue un periodo sangriento porque si partimos de la base de esos 600 muertos por motivos políticos, muertos en manifestaciones democráticas, pidiendo libertad sindical o reivindicando un convenio, muertos por comandos de extrema derecha vinculados a personajes del aparato de Estado. Si juntamos los muertos por el terrorismo de ETA y Grapo, principalmente, que es un terrorismo cuya
virulencia en ese periodo está a tenor de la política. Necesitamos testigos directos e implicados y conseguimos entrevistar al ministro protagonista de la transición, Rodolfo Martín Villa. Ocupó cargos políticos durante el franquismo y fue ministro entre 1975 y 1979. Siguió su carrera política en democracia y se retiró como directivo de grandes empresas. La transición evita hacer una ruptura con el régimen franquista. No, la propia política de transición es reforma-ruptura y el país optó por la reforma. Nos explicaría la transición si gentes que habíamos tenido responsabilidades en el franquismo no hubiéramos tenido responsabilidades en la transición. Un cambio como el que se inicia en el gobierno de Suárez, yo creo que se hizo justamente porque aquella sociedad estaba abierta y quería que también el régimen político lo estuviera. En mi gobierno, el único miembro procedente del sistema político franquista era Rodolfo Martín Villa, que yo recuerde, y el propio Adolfo Suárez, que había sido no ministro en los gobiernos de Franco, sino ministro en el gobierno de Arias Navarro y después en los gobiernos de Suárez. Rodolfo Martín Villa fue jefe nacional del SEU y terminó después siendo ministro de la monarquía y uno de los grandes adalides de la democracia. Como tú no puedes cambiar las circunstancias, te acomodas a las circunstancias, y creo que es lo que ha pasado en la reconversión, al menos teórica, del franquismo a la democracia. Si se hubiera habido un proceso de depuraciones políticas en todos los ámbitos institucionales del Estado, el proceso de cambio no se habría producido en los términos en que se produjo. Era mucho más inteligente la estrategia de Suárez. Yo cuento con todos. Todos existen y voy a introducir aquellos elementos que son imprescindibles para llegar a unas elecciones libres. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores con el Partido Popular, trabajó en el Ministerio de Hacienda durante los últimos años del franquismo y durante la transición fue diputado de UCD. Es de hecho el único diputado de entonces que sigue ocupando escaño en el Congreso hoy en día. Queremos saber cuál es su versión sobre la transición. ¿Fue la transición pacífica? Claro. Si no hubiese sido pacífica, no hubiese sido modélica. Es decir, la reconciliación se basa, con unas leyes de amnistía, en vamos a olvidarnos del pasado y vamos a construir hacia el futuro. Por tanto, a partir de la transición se hace tabula rasa y aquí no ha pasado nada. En ningún lado ni en otro. ¿Fueron los franquistas amnistiados? Y los comunistas, y los etarras. Es decir, ahí se amnistió a todo el mundo. A todo el mundo es a todo el mundo, incluidos los que habían cometido asesinatos 24 horas antes. Todos nos olvidamos de todos. Nos olvidamos, por ejemplo, de Paracuellos, y Santiago Carrillo era un responsable de la época importante. En eso consistió la transición. Fue violento, todo, porque es que la transición en el fondo no es más que el acuerdo de unos grupos políticos que ya venían precedidos de la lucha que estaba en la calle en todos los niveles para decir hay que dar una salida. Y entonces pues se pusieron de acuerdo, que claro, poner de acuerdo a Fraga Iribarne con Carrillo, con lo que sea, pues claro que es difícil. ¿Y qué se hizo? Porque lo que teníamos claro, y eso creo que lo teníamos claro todos, es que no estábamos dispuestos a liarnos a tiro otra vez. No fue el mejor modelo posible. No fue el mejor modelo posible, aunque en el papel había cosas que, bueno, que estaban bien, pero la realidad era muy distinta. Los aparatos del Estado seguían ejerciendo una presión, pues a veces brutal. Es imposible defender eso de la transición modélica. La transición en Euskadi se vivió de un modo particularmente intenso, dado que vino a suponer el momento de mayor participación política y expectativas, pues probablemente desde la Segunda República. Aquí sí que hubo un desencanto, en tanto que el resultado de ese proceso político no se ajustó demasiado a las expectativas elevadas. Entre 1974 y 1975 hay 36 muertos y 2/3 de esos muertos son vascos. Porque esa excepcionalidad represiva no desaparece con Franco, sino que durante toda la transición está salpicada de
episodios de gatillo fácil en los cuales se dispara indiscriminadamente contra manifestantes desarmados. Durante los años en los que Martín Villa fue ministro se produjeron algunos episodios trágicos. Su responsabilidad al frente de la cartera de Interior ha sido cuestionada por las víctimas de la represión ejercida por la policía en las calles de todo el Estado. ¿Cuál fue su relación con el régimen? Mi primer cargo fue ser miembro del Consejo de Administración de la Mutualidad del Seguro Escolar y así hasta ser gobernador de Barcelona en la muerte de Franco. ¿Se considera franquista? Hombre, yo tuve responsabilidades y además nunca las he ocultado. Pero la dictadura cometió muchos crímenes que en esa transición no se resolvieron. La dictadura tiene una primera etapa que es una situación dura y cruel. Y sin embargo hay un cambio a partir de finales de los 50 y una facilitación importante para que la sociedad fuera democrática. Si no llega a haber ese cambio, no hay transición. O no hay transición como la que fue. Martín Villa era conocido popularmente como la porra de la transición debido a las violentas cargas de la policía que gobernaba. Nos fijamos en 3 de los sucesos que en Euskadi dejaron víctimas mortales. Bajo el mandato de Rodolfo Martín Villa como ministro se vivió una fuerte represión que dejó numerosas muertes. La iniciativa Juicio a Martín Villa contabiliza alrededor de 90. Todos esos casos están recogidos en estos listados. Vamos a repasar algunos de los sucesos más graves que se vivieron bajo el mandato de Martín Villa. El 3 de marzo de 1976, la Policía Armada entra en una asamblea de trabajadores en Vitoria y la disuelve con disparos y porrazos. Las primeras noticias apuntan a 2 muertos y más de 40 heridos. Días después, el entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, acude a Vitoria acompañado del ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. Vemos cómo los titulares dejan claro que lo ocurrido era un aviso a navegantes. De hecho, Martín Villa apunta que la solución en Forjas Alavesas puede condicionar la solución del conflicto. Se vivía una huelga con mucha tensión y él era el ministro de Relaciones Sindicales. En este otro titular, un año después, se confirma que los muertos fueron 5 finalmente y que la tensión, 12 meses después, continuaba en las calles de Gasteiz. 40 años después, estos sucesos llegan a la justicia y la jueza María Servini emite una orden de detención contra Martín Villa, aunque la justicia española deniega su extradición. ¿Cuál fue su responsabilidad en los sucesos del 3 de marzo de Vitoria? No tuvimos nada que ver con la represión policial. No pudimos actuar hasta después de haber sucedido los hechos. Si yo no tuviera la seguridad de mi posición, no estaría tan tranquilo. Como parte del gobierno que era ministro de Relaciones Sindicales, ¿cree que no tiene ninguna responsabilidad en aquellos sucesos? Responsable político, yo me he sentido siempre de todas las decisiones de todos los gobiernos en los que he formado parte. El responsable personal, pues eso ya es otro tema. Perdón, es que lo que se acusa no es de responsabilidad política, es que lo que se acusa es de haber asesinado a gente, y de haber asesinado a gente no tampoco como resultado de una acción de la policía y de la Guardia Civil, sino porque éramos los autores de un plan premeditado para asesinar a todos nuestros adversarios políticos. Pues una responsabilidad política por unas muertes. Claro, muchas veces se piden responsabilidades políticas a los titulares del gobierno porque en la acción de la policía pues ha habido muertes y a veces esas responsabilidades políticas se sustancian con dimisiones de gobierno, pero no con acusaciones de genocidio y de asesinato. Como mínimo, Rodolfo Martín Villa tiene una responsabilidad política directamente vinculada a estos hechos que estamos hablando. Él y todos los que le rodeaban. O sea, estamos hablando de un sistema judicial que dicta penas injustas con ninguna garantía para la gente, de todo un sistema policial que ejecuta esas órdenes muchas veces directas surgidas de la propia cúpula. Entiendo que su responsabilidad política en estos y otros casos es evidente. Recientemente, plataformas que luchan para que se esclarezcan los crímenes del franquismo han pedido que se abra un juicio contra usted por la muerte de alrededor de 90 personas a manos de la policía o en situaciones en las que las fuerzas de seguridad
que usted dirigía pudieran no se puede, haber cometido. A la hora de hablar cifras había que tener un poco más cuidado. Y yo creo que esa es una cuenta que de alguna manera nos hacemos todos los ministros del Interior, aunque no lo digamos. Es el número de víctimas que hemos tenido en nuestro tiempo. En mi tiempo hubo 152, pero yo creo que el 80 al 90% de eso fueron víctimas de terrorismo, no de resultados de la acción de la policía y la Guardia Civil. Pero también hubo muertos como resultados de la acción de la policía y de la Guardia Civil. Pero no 90, ni muchísimo menos. Lo cual, uno, ya me preocuparía, y se produjo, y más de uno. Pero se falta la verdad cuando se juega con esas cifras. Hablan de 90 en situaciones violentas, no de la policía. A mí se me han acusado de mi tiempo, no podría, pero alrededor de 10. Pero no es un tema de cifras. La cifra lo único que denota es la falsedad de las acusaciones. Digamos que hay un número importante de familias de víctimas de la policía que están pidiendo que se haga justicia y que le señalan a usted. ¿Está dispuesto a responder ante esta responsabilidad? Pero ¿cómo no voy a estar dispuesto a responder? Pero si estoy dispuesto a responder en Argentina en la primera iniciativa que ha habido. Antes de aprobarse la ley de amnistía en octubre de 1977, hubo una amnistía parcial y varios indultos que dejaron fuera a los condenados por delitos de sangre. Por este motivo, las calles de Euskadi se convirtieron en el centro de las protestas para exigir la excarcelación de todos los presos sin excepción. Unas manifestaciones que fueron reprimidas con dureza y que acabaron con la vida de no pocas personas. El 12 de mayo de 1977, la Guardia Civil disparó con fuego real en una manifestación en Errentería que pedía la amnistía total de los presos. Hubo un muerto y 6 heridos de bala. En los días siguientes, las protestas se extendieron por toda Euskadi. Ante estos graves sucesos, la petición de dimisión contra Martín Villa llegó hasta el Senado. Había 7 muertos sobre la mesa. El tercer episodio también tuvo como origen una protesta pro amnistía. La plaza de toros de Pamplona se tiñó de sangre en plenas fiestas. 5.000 pelotas de goma, 2.000 botes de humo y gas, 11 heridos de bala, cientos de personas atendidas y Germán Rodríguez muerto por un disparo. La orden policial fue clara. Una vuelta a la plaza, disparar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. El 8 de julio de 1978 los grises irrumpen en la Plaza de Toros de Pamplona, donde un grupo de jóvenes pedía la libertad de los presos. En los enfrentamientos posteriores con la policía armada, Germán Rodríguez muere por un tiro en la frente. Además de la muerte de Germán, hubo 11 heridos de bala y 150 por diferentes lesiones. Unos graves sucesos que llevaron a los colectivos a pedir la dimisión del entonces ministro de Gobernación Martín Villa. La intervención de la policía fue recogida en un informe cuya existencia ha sido negada hasta ahora. La Asociación Sanfermines 78 Gogoan nos ha facilitado los documentos oficiales que ponen en cuestión la versión oficial de los sucesos. Documentos que se han mantenido ocultos durante los últimos 40 años y que permitirán esclarecer lo sucedido. También le han planteado una querella desde la plataforma Sanfermines 78 por la muerte de Germán. ¿Ahí ve alguna responsabilidad en su persona? Bueno, yo me siento solidario con todas las actuaciones policiales en mi tiempo, pero insisto, de lo que se está acusando es de asesinato al ministro competente, primero. Y segundo, de que ese asesinato forma parte de un plan urdido que por lo tanto es genocidio. ¿Qué debo de hacer? ¿Hablar con los que me acusan de genocida? Hombre. Recientemente, asociaciones de víctimas han hecho una petición para que se juzgue a Martín Villa. ¿Y por qué le quieren juzgar a Martín Villa? Víctimas de disparos policiales, de torturas, en el tardofranquismo, cuando Martín Villa era ministro de Gobernación, por ejemplo. Si nos empeñamos ahora en hacer una causa general de lo que hicieron unos y otros, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, realmente eso es un ejercicio que no conduce a ningún sitio. Y créame,
no creo que sea en absoluto saludable. Los crímenes terroristas de sangre se amnistiaron en el 77. Pero vamos a entonces a la asociación, por ejemplo, de víctimas del 3 de marzo que se olviden. Nadie ha pedido que se olviden. Pedimos a Marimar Blanco, a la mujer de Ordóñez, que se olviden, claro. Claro, pero usted piensa que se tienen que olvidar. No se tienen que olvidar, pero eso no lo podemos convertir en un debate público. No podemos hacer de eso un juicio público. Lo que no podemos es reabrir ese dossier, porque dígame usted qué dossier se abre y cuáles no se abren. ¿Volvemos a hablar de Otegi? Es que aquí todos han salido de la transición como arcángeles, con las manos limpias y con alas, volando, ¿no? Bueno, es lo que tiene cuando tú escribes la historia, cuando tú protagonizas la historia y tapas todas las cuestiones oscuras, ¿no? ¿Qué le parece que familiares de víctimas de la policía en aquellos años de la transición le pidan cuentas a Martín Villa? Martín Villa no cometió ningún asesinato. ¿Cree que tienen alguna razón? Yo le diría que de vez en cuando se acuerden de Mandela, que resolvió un problema peor todavía, con mucha más generosidad. Que del rencor sale el odio, y que si perpetuamos el odio entre nosotros, estamos incubando por lo menos los gérmenes de otro enfrentamiento. Y de eso te digo con toda sinceridad que no quisiera volverlo a ver en mi vida. ¿Debe de resolverse con impunidad esos crímenes? Pero usted me tendrá que aceptar que yo hable del conjunto, porque como la tendencia es hablar solo de una cosa y no del conjunto... Claro, pero es que usted era ministro responsable de estos crímenes, entonces le tengo que preguntar por lo que usted era responsable también de. es ministro de decenas de asesinados de la Guardia Civil, de la policía. Cuando tenga un miembro de ETA delante le preguntaré sobre ello, le estoy preguntando sobre las cuestiones que a usted le ocupaban y que podía tener responsabilidad sobre ello. Y yo no la niego, ¿Y estaría dispuesto a acudir a un tribunal? Pero ¿cómo no voy a acudir a un tribunal? Primero tengo obligación y por lo tanto no tendría ningún problema. El rencor es cancerígeno, ¿comprendes? Que produce el odio y que si quieren algunos que claramente quieren reproducir la historia equivocada y salvaje que hemos tenido, que lo hagan ellos y que se vayan al desierto de Gobi a hacerlo. ¿Ves? Que aquí no necesitamos gente de esa calaña. No sé a quién se refiere con gente de esa calaña cuando le estoy hablando de las víctimas. Cuando estoy hablando de las demandas de víctimas de los crímenes franquistas, claro, o de la policía. Hay crímenes franquistas y hay crímenes de la España roja. Quienes tuvieron responsabilidades en el franquismo y en la transición defienden que no se diera una ruptura por evitar un nuevo enfrentamiento. Y este pacto de continuidad permitió que muchos de los hombres de Franco dieran el salto de la política a la empresa, ya en democracia. Un dato, casi la mitad de los últimos ministros franquistas pasaron a ocupar puestos de relevancia en grandes empresas. Apellidos que a día de hoy siguen figurando entre las familias más ricas del Estado. ¿Se dieron muchos casos de puertas giratorias en la transición? Nos fijamos en los gobiernos de Carlos Arias Navarro. Fue presidente entre el 74 y el 76 y por su ejecutivo pasaron 43 ministros. La mitad, 22, terminaron en puestos de relevancia en empresas tan importantes como Telefónica, SEAT, Ferrovial, Banco Santander o Camsa. Está el caso de Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo entre 1969 y 1975. Fue uno de los fundadores de Alianza Popular, pero dejó la política para pasar a los consejos de administración de 7 empresas: Banco Gallego, Banco Internacional de Comercio, Banco de Granada, Banco Central Hispano Hipotecario, Española de Zinc, Ibermutua y Dragados. Fue imputado en 2014 en la querella argentina por el asesinato de Salvador Puig. Un año después murió sin rendir cuentas ante la justicia. Nos fijamos en otro ejemplo, Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente para Asuntos Económicos en el último gobierno de Arias Navarro. Es hoy la 9ª persona más rica de España.
Tras dejar la política, presidió Financiera Sotogrande y Electra de Viesgo, suministradora de electricidad en Cantabria. Gran amigo del rey emérito Juan Carlos I, desde sus años en el gobierno, entre sus numerosas actividades financieras destaca la compra por 1 peseta de la constructora Obrascom a Altos Hornos de Vizcaya. Este sería el germen del actual OHL. En su extensa trayectoria profesional acumula varios procesos judiciales, la mayoría por corrupción vinculada al Partido Popular. José Miguel Millalmí, subdirector general de Puertos y Señales Marítimas, director general de Empleo y secretario general del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, procurador en Cortes, vocal de la Comisión de Construcción del Tercer Plan de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. No es una excepción. Dices, excepcionalmente hay casos, no, era como funcionaba el régimen. El propio Rodolfo Martín Villa, tras 20 años de carrera política, pasa a dirigir grandes empresas. ¿Fue una manera de mantenerse en el poder? Cerrada su etapa política, es designado presidente de Endesa y comienza una relación importante con grupos empresariales. Hoy nos recibe en su despacho de Técnicas Reunidas. Cuando concluye su etapa política pasa a la empresa. ¿Considera que tomó una puerta giratoria? Hombre, yo ya tenía 60 y tantos años, era ingeniero industrial, pertenecía a uno de los cuerpos de funcionarios, hombre de cierto prestigio en el Estado, no era un señor al que se colocaba por un enchufe, tenía su biografía. Comprendo que a veces los políticos hemos hecho las cosas mal, pero es que a veces no se les perdona nada. Entre los políticos hay juristas de los mejores y abogados de los mejores y médicos de los mejores. Es decir, ¿qué pasa? ¿Se les niega ya el pan y la sal cuando cesan en la política? Esta es otra de los detalles de la transición. No se borra, es como la limpieza de sangre, se borra el pasado, parece que el pasado nunca existió. ¿Qué hay de malo? Hombre, es un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía, ¿no? A que has estudiado mucho, mucha gente ha estudiado mucho, o que te has preparado muchísimo, bueno, mucha gente se ha preparado muchísimo. Rafael Arias Salgado, hijo del reconocido franquista Gabriel Arias Salgado, también pasó de la política a la empresa. Fue ministro con Suárez, Calvo Sotelo y Aznar y tras abandonar su cargo pasó a la presidencia del Grupo Carrefour y de Prosegur en España. También preside una de las empresas privatizadas por Aznar, Aldeasa, hoy World Duty Free Group. Evidentemente muchos ministros han pasado a consejos de administración de grandes empresas, pero analice usted sus currículum vitae y verá que son gente de una enorme capacidad profesional. Observando un régimen severo de incompatibilidades, no hay ninguna razón para que gente profesionalmente competente pueda pasar de la política a la empresa privada. Lo que no es de recibo es pasar a empresas privadas que de alguna manera han dependido de una u otra forma, directa o indirectamente, de la actividad política o ministerial que haya tenido el protagonista del proceso. ¿Se dieron las primeras puertas giratorias de ministros franquistas que pasaron a grandes empresas? Es que hay una cosa que se llama la libertad de empresa en un sistema económico libre y las grandes empresas pueden escoger a quien quieran y entonces, bueno, pues escogerán a aquellas gentes que supongo que consideren las mejores. ¿Y qué quiere? Que pongamos en una ley que fulanito de tal no puede ser consejero porque hizo no sé qué, el otro porque... Ustedes, que las empresas hacen lo que les parece bien. Y a mí me parece bien que las empresas hagan lo que les parece bien. Sí es cierto que buena parte de los altos cargos ministros del régimen franquista pasaron a engrosar los consejos de administración de grandes empresas. No. Hubo una suerte de puerta giratoria del franquismo a la empresa. Algunos y otros no. Era mucho más un reclutamiento, yo creo, de una cierta, por decirlo así, no digo aristocracia, pero sí aristocracia desde el punto de vista del origen universitario, mucho más que, digamos, una pertenencia a las clases dominantes en el mundo económico. La transición evita... Me gustaría que me hicieran la cuenta de esos que todos pasaron a engrosar consejos de administración. Contabilicé, en el momento que muere Franco, 150 empresas donde había en su consejo de administración algún miembro de la familia, Franco, o algún testaferro, o algún miembro de la Casa Militar y Casa Civil de Franco.
pero del núcleo duro, de la familiar del jefe del Estado, 150 empresas. Y había desde grandes empresas siderúrgicas hasta empresas instrumentales creadas para esconder el patrimonio a través de sociedades anónimas y que no apareciera quién era el auténtico dueño. Usaria Sociedad Anónima, Valdefuentes, que sigue estando Sociedad Anónima. Mariano Sánchez Soler es un periodista e historiador especializado en la transición. Entre sus más de 30 obras destacan el libro La transición sangrienta y Ricos por la patria, donde realiza un exhaustivo repaso de aquellos hombres de la dictadura que se hicieron aún más poderosos en democracia. Camsa, en Petrol, Metal, en Sidesa, Cepsa, Unión Explosivos Río Tinto, SEAT, Telefónica, Dragados y Construcciones. Empiezo con la lista, estas son las más poderosas, ¿no? Y hay Iberia, el Corte Inglés, Renfe, Construcciones y Contratas, por ejemplo, es una de las muy famosas, ¿no? Foxa, grandes empresas de obras públicas que siguen funcionando, a lo mejor se han fusionado entre ellos y tal, pero todas vienen de ese proceso. Pero quedaron muchos elementos y muchas personas que habían sido destacadas durante el franquismo teniendo un poder muy importante también en democracia. No serás tú de la escuela de Stalin. Que para Stalin lo mejor era suprimir a la gente, que no dan problemas, no, bueno, no, que la gente viva. Claro, pero quedaron en su casa. Todos esos se han muerto, todos, absolutamente. ¿Quedaron en su casa o siguieron gobernando desde las empresas, siguiendo en política? Quedaron algunos que habían sido franquistas gobernando la democracia porque eran demócratas. Rodolfo Martín Villa. Si tú quieres conservar el poder y no lo puedes conservar desde el poder político, pues te vas al económico. Claro, porque desde la economía, en multitud de ocasiones, se gobierna el poder político. Y estos, que eran los que mandaban, pues quieren conservar el mando o tener la influencia suficiente para mandar. ¿Es una forma de seguir haciendo política, entrar en la empresa? No, es una forma de hacer empresa. Cualquier ministro del Interior puede ser presidente de Endesa. De lo que dudo mucho es que cualquier presidente de Endesa pueda ser ministro del Interior. Pero hay que haber agradecimiento de servicio, porque si aquí se examinaran muchas de las empresas de donde vienen, la mayoría antes también eran públicas, como las eléctricas y tal, luego se privatizan, pues tienen una deuda pendiente con los que las han privatizado, con los que les dan en el fondo el apogeo y entonces les abren las puertas. A mí no me parece lícito, pero que eso está ocurriendo, claro que está ocurriendo, y no solo con Martín Villa, sino con mucha gente. ¿Se puede hablar de una herencia franquista en las grandes empresas españolas? ¿Qué va? ¿Qué tiene que ver Florentino Pérez con el franquismo o qué tiene que ver Ana Patricia Botín? Es que es otra generación, es que ya tendría que repasar el Consejo de Administración, pero me chocaría encontrar, incluso por un tema de tiempo, gente que hubiese tenido nada que ver con el franquismo. Pues las puertas giratorias funcionaron a tope, sobre todo para determinados personajes que han estado en un lado y el otro. Eso sigue quedando, es lo que quedará por tiempo. Mantener las estructuras fue uno de los grandes errores. Eso se tenía que haber hecho de otra manera. Los jueces del franquismo eran los encargados de hacer cumplir las leyes represivas de la época y actuaban con mano dura. Muchos de ellos continuaron ejerciendo durante la democracia con un simple cambio de sillas. El ejemplo más claro lo encontramos en los magistrados que formaron parte del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público, el top tribunal represor del régimen, fue suprimido por Adolfo Suárez en 1977. El mismo día en el que se suprime se crea la Audiencia Nacional, en el mismo lugar donde se ubicaba el tribunal franquista. Se cambia una placa por otra. En la audiencia se quedan buena parte de los magistrados del top. Hoy hablamos con Rafael Mendizábal, inventor de la Audiencia Nacional y su primer presidente. La primera idea sobre la Audiencia Nacional le surgió a Rafael Mendizábal en 1967.
Este jurista vaticinaba que los delitos ejecutados por el crimen organizado irían en aumento y que sería necesario un tribunal específico. Pero decidió que no era el momento de ponerlo en marcha, ya que con la muerte de Franco podría ser suprimido. Medité y dije, bueno, si yo esto lo presento ahora, me van a decir que sí inmediatamente. Y en este tribunal van a enmascarar al Tribunal de Orden Público. Y además, en el momento en que muera el jefe del Estado, lo primero que harán será suprimirlo. Y por lo tanto, esto fue el año 67. Mendizábal encontró el momento de rescatar su proyecto cuando en 1976 Suárez llega al poder y le nombra subsecretario de Justicia. Y en ese momento, al día siguiente, Suárez tenía 5 folios exponiéndole la idea de una audiencia nacional. Y entonces ya hice la audiencia nacional. ¿Y qué ocurrió con los magistrados del TOP? Siguieron ejerciendo como jueces, como tal, como en distintos destinos. 1 o 2 pasaron a la Audiencia Nacional por concurso y los demás se diseminaron por todo el territorio nacional. Si analizamos publicaciones de la época, observamos que el traspaso de magistrados del TOP a juzgados de primer nivel fue mucho mayor. De los 16 jueces del Tribunal franquista, 10 terminaron en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Solo 6 se colocaron en audiencias provinciales. De los 3 presidentes que tuvo el Tribunal de Orden Público, los 3 fueron al Tribunal Supremo. Enrique Amat fue al Tribunal Supremo, Francisco Mateu fue al Tribunal Supremo, José de Hijas Palacio terminó hasta su jubilación en el año 86, siendo incluso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Con Hijas yo he coincidido, él estaba allí, yo estaba haciendo información jurídica, no es algo que me hayan contado, ¿no? Y muchos de estos personajes yo los he visto hacer su trabajo en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía. En el Poder Judicial, la Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público del franquismo, cambiando el rótulo, pero los jueces, los fiscales, los funcionarios, todo, y la propia, muchos aspectos de la ley que se aplica, pues son franquismo puro. La solución se la dieron en la propia justicia, porque miembros del Tribunal de Orden Público se fueron a presidir la audiencia provincial de varios sitios, gente subió al Supremo, también alguno encargado del Tribunal de Orden Público, Hijas Palacio, que había sido presidente del tribunal, pues entrena CLEC, yo creo que casi todos, fiscales también están pues siguiendo de fiscales en distintas audiencias. Es decir, no se reconoció que por estar en un órgano de represión cambiara su condición de juez inamovible o de fiscal inamovible en tal proposición. ¿Hubiera sido bueno una depuración de los jueces del TOP? Bueno hubiera sido, si la cuestión es que ¿quién iba a hacerla? ¿Que había más jueces de derechas que de izquierdas? Sin duda, pero lo mismo que hoy. Cuando yo era director general de Justicia nombraba desde el presidente del Supremo hasta el verdugo y nombraba a los fiscales, a los forenses, a los secretarios, a los oficiales. Tenía los 20.000 o 30.000 funcionarios que dependían de mí. Evidentemente no se expulsó a todos los magistrados que habían hecho sus oposiciones y habían ingresado como tales en los cuerpos judiciales y el Ministerio Fiscal. Pero eso nos hubiera llevado a un proceso revolucionario que yo creo que sería absolutamente fuera de lugar. La ley que diluyó el TOP dejó establecida la colocación de 5 puestos de magistrados y de 3 fiscales. El resto fueron adscritos temporalmente a otros tribunales y aunque debían ganar su plaza por oposición, tenían preferencia. El problema es si las leyes que están aplicando son las leyes que aplicaba el Tribunal de Orden Público, si la independencia de la justicia es la misma independencia que tenía el Tribunal de Orden Público, si el sistema de recursos era el mismo, era diferente, y si había una apelación o una justicia superior. Eso es lo que a mí me importa. A mí lo que me preocupa es el sesgo ideológico en la interpretación de las leyes a la hora de hacer justicia
desde un puesto judicial. Es decir, porque entonces interviene la ideología política. La labor mía a la hora de nombrar estaba orientada no hacia la justicia del caso concreto que me importaba un pepino. Yo iba hacia la orientación política de los magistrados que yo tenía que proponer para ocupar las plazas estratégicamente importantes y que yo tenía que proponer a aquellos que fueran partidarios de traer la democracia. Y no fallé ni una sola vez. Cuando se plantea si hubo continuidad en la judicatura, es interesante estudiar lo ocurrido con algunos de los procesos más destacados del momento. Llama la atención, por ejemplo, lo sucedido en dos de los casos judiciales más recordados de la transición, el de los abogados de Atocha y el asesinato de Yolanda González. Luego son jueces que han aparecido juzgando casos en ese momento muy potentes. Por ejemplo, el caso Yolanda fue juzgado por Barón Cobos, que era un juez de extrema derecha que lo pusieron en la Audiencia Nacional por méritos propios. ¿Hasta qué punto estuvo la carrera de Barón Cobos marcada por su pasado franquista? En el proceso por el asesinato de Yolanda González no consideró necesario acusar al jefe de seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, por su implicación en el caso. Sus compañeros no apoyaron su decisión. En julio de 1981 dejó en libertad a Ricardo Sáenz de Inestrillas, acusado de preparar un grupo armado con fines golpistas. La Fiscalía recurrió su sentencia. Pero su actuación más controvertida fue cuando impuso una fianza mínima al capo de la camorra italiana Antonio Bardellino, presuntamente vinculado al juez del Supremo Jaime Rodríguez Hermida. Por este caso fue retirado de la judicatura, pero el Supremo, presidido en aquel momento por el exmagistrado del TOP, José Hijas Palacios, decidió exculparle. Gómez Chaparro fue el famoso juez instructor del caso Atocha. Una instrucción muy discutible, muy polémica en su momento. Queremos saber más del juez Gómez Chaparro y descubrimos que fue uno de los jueces que pasaron del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional. Durante la instrucción del caso Atocha concedió un permiso penitenciario al acusado Lerdo de Tejada, que aprovechó para escapar. Por esta decisión solo fue sancionado con un traslado al Juzgado de Primera Instancia de Madrid, una etapa que también estuvo salpicada de procedimientos sospechosos. En 1984 fue acusado de prevaricación y falsificación de documentos. ¿Qué pasó durante la transición con los cuerpos de seguridad del Estado? Rodolfo Martín Villa era el ministro responsable de las comisarías como ministro de Gobernación, cargo que asumió en 1976 y que después sería renombrado como ministro del Interior. Yo tengo responsabilidades en haber hecho una reforma, no solo mía, sino que fue continuada posteriormente, que condujo a que hoy la Policía y la Guardia Civil sean una de las instituciones más queridas y más respetadas en España. ¿Y por los casos de tortura que se dieron en aquellos años? ¿Tiene usted alguna responsabilidad? Ninguna. ¿Le consta que la Policía o la Guardia Civil torturara cuando usted era ministro? Doy por seguro que sucedió. También resulta paradójico que, conociéndose los casos de torturas, por ejemplo, o otros crímenes que pudieran cometerse en las comisarías, se condecore a esos responsables. Estoy pensando en Billy el Niño, por ejemplo. Ya sé a qué se refiere. Pero primero habrá que aclarar en qué medida esa acusación es cierta. Y una vez que se haya aclarado, pues yo habré tenido la responsabilidad de haber condecorado a una persona condenada por tortura. Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, está incluido en la querella argentina por un delito de torturas a 13 personas. A pesar de ello, ha sido condecorado en 4 ocasiones, una de ellas por parte de Martín Villa, y sigue contando con el apoyo de algunos de sus excompañeros. Aquí lo que está dando la impresión es que la amnistía se hizo para amnistiar a Billy el Niño. Y no para amnistiar incluso a crímenes de grupos terroristas.
No son pocos los militares que aseguran que la falta de depuración durante la transición deja hoy aún unas fuerzas armadas gobernadas por franquistas. Quienes reivindican la figura del dictador no se esconden en el ejército y quienes se manifiestan en contra son sancionados. Descubrimos que también hubo un movimiento antifranquista dentro del ejército durante la dictadura. Restituto Valero fue uno de los militares que pertenecieron a la Unión Militar Democrática. Como consecuencia de su insurrección, terminó en prisión. Ni la ley de amnistía ni las decisiones de los primeros ministros de defensa de la democracia se ocuparon de restablecer su situación. ¿Qué era la Unión Democrática, la Unión Militar Democrática? Era un grupo de oficiales descontentos con el franquismo y que pretendían pacíficamente transformar las estructuras del ejército para que fuera un ejército democrático y colaborar a que para el país entero fuera un Estado de Derecho. Imaginaros lo que puede durar eso en la clandestinidad. Calculábamos que antes de 6 meses estábamos presos todos los que ellos pudieran localizar, pero había que hacerlo. Les detuvieron. Un año de Consejo de Guerra y 5 años de cárcel, y bueno, de los 5 años yo cumplí 1 año y pico porque llegó la democracia y llegó la amnistía con Suárez. Yo soy un preso político por haber luchado por la democracia. Me devuelven la libertad, pero no me devuelven la carrera. Y me encuentro en la calle sin un céntimo, sin trabajo y sin nada. Y tardan 11 años en devolverme la carrera. ¿Cree que se dio una transición en el ejército? En el ejército realmente la transición ha sido mucho más lenta de lo que cabía esperar. Franco fue muy hábil. Todos los tíos que habían hecho con él la guerra, tanto los que la provocaron con él como los que la ejecutaron, los fueron agrupando y cuando llegó la edad de retiro, elevaron la edad lo suficiente para que aguantaran otros 8 o 10 años en el ejército. Y así, cuando se murió Franco, todavía estaba toda su peana viva. Hay unos militares muy implicados en la guerra y sus sucesores que esos han permanecido, pero han ido muriendo también poco a poco, y de ahí pues hay todavía herencias. Las Fuerzas Armadas nunca han sido objeto de un examen democrático. Todo parece que se han transformado, pero no han salido desde dentro. Al empezar la transición había una cúpula militar que no dejaba respirar. Esa fue la que apadrinó el golpe militar. A nosotros no nos dejaron volver al ejército, que nos tocaba volver, simplemente porque estos dijeron que si volvían los canallas aquellos de rojos aquellos, que daban un golpe. Y los partidos políticos se echaron atrás y nos quedamos en la calle. Eso sí, el golpe lo dieron 2 años después, sin que estuviéramos dentro ni nada, ¿no? Las Fuerzas Armadas son las destinatarias del testamento de Franco, donde les encomienda la salvaguarda del sistema franquista. La cúpula de las Fuerzas Armadas es la que ha ganado todavía la guerra del 36, la guerra civil. Obligaron a vivir a este país en un constante ruido de sables, y el sonido de fondo de toda la transición ha sido el sonido del golpismo. Las Fuerzas Armadas, durante la transición, yo creo que jugaron un papel eminentemente desestabilizador, en la medida que pudieron. No escondían su malestar, en ese sentido, con lo que estaba pasando, con lo que consideraban una suerte de que se estaba yendo muy lejos, una democratización excesiva, ¿no? Y las distintas tramas golpistas que hay durante toda la transición, porque se conoce mucho el caso del 23F, pero lo cierto es que hubo muchas antes. El propio 23F fue una suerte de combinación de distintas tramas golpistas, según plantea la gente que más lo está investigando, y después del 23F continuó el famoso ruido de sables, ¿no? Y hubo de esperar a los años 90, yo creo, para que realmente hubiera una serie de modificaciones más o menos sustanciales en ese organismo. Pero a día de hoy seguimos viendo ejemplos claros de militares que siguen apoyando al dictador. Con motivo de la polémica en torno a la exhumación de Franco, la lista de militares que firmó un manifiesto a favor del dictador llegó a sumar más de 1000. Como respuesta surgió otra declaración, y Defensa abrió un expediente al cabo Santos, uno de los pocos militares en activo que suscribieron esta réplica antifranquista. Hace poco ocurrió un hecho, y es que, consecuencia del tema del Valle de los Caídos, pues hubo una protesta dentro del ejército de militares jubilados ya. Y todos ellos apoyaban el que Franco siguiera durmiendo en el Valle de los Caídos. Bueno, los que hemos firmado en contra de
de esa firma y a favor de que salga de una vez la basura esa del Valle de los Caídos y que la lleven a donde quiera la familia, pero en ningún sitio público, esa pelea nuestra pues ha tenido 200 voluntarios, los otros son casi 2000. La transición española permitió a los franquistas convertirse en demócratas de toda la vida, gracias a un pacto de no agresión que buscaba evitar males mayores. Las élites del régimen pasaron a ser los líderes políticos, empresariales y judiciales de la democracia. ¿Hubo un traspaso de poderes atado y bien atado? Fue desde luego un pacto de silencio que hoy aún se rige por una máxima: el pasado no hay que tocarlo. Buscar cuentas pendientes puede ser peligroso. ¿Se debería condenar los crímenes del franquismo para avanzar en la reconciliación? Yo he condenado todos los crímenes del franquismo y los del antifranquismo, todos. ¿Y judicialmente? Todos. Todo. ¿Es partidario de que se condenen judicialmente los crímenes del franquismo? Se han condenado. Si la ley de memoria histórica de alguna manera es condenar los crímenes del franquismo. ¿Hay nostálgicos del franquismo? No, nostálgicos del franquismo no creo que haya nadie. Los están construyendo. Para mí Franco murió el 20 de noviembre, punto. Pero parece ser que para determinadas personas no ha muerto. Creo que los viejos demonios están felices. Hay 3 partidos de ultraderecha. Eso quiere decir que hay gente que está dispuesta a apoyar esa forma de entender las cosas. Y eso a mí me parece muy serio y muy preocupante.